Hola, buenas noches. Soy Esteban Fernández Duarte y hoy voy a exponer mi caracterización sobre el baloncesto. Ok, siendo esto lo principal, empezamos por una línea temporal donde claramente podemos ver todos los años hasta donde el baloncesto como tal se estableció como un deporte y pues tuvo su mayor o su popularidad hasta cierto año. En 1981 este juego fue creado por el profesor James Naismith. Este juego como tal inicialmente se llamó El Pato en la Roca debido a un juego de la infancia de él. En 1982 creó un equipo de 9 jugadores e hizo la primera exhibición en la ciudad de Nueva York. En 1984 se estableció como tal el tiro libre de un punto. En 1987 llegó a la conclusión de que 9 jugadores eran muchos jugadores dentro de la cancha, entonces redució el límite de jugadores a tan solo 5. En 1904 él decidió establecer fijo el tamaño de la cancha. En 1936 asciende a categoría olímpica y, y posteriormente en 1982 se establece también el básquetbol femenino. Eh, este juego Naismith lo creó con la intención de tener un deporte el que jugar mediante la temporada de invierno, un deporte bajo techo. En la década de los 40 se crea la NBA después de una asociación, pero pues como tal fue reconocida hasta los años 80. Ya pasando las características del deporte, como tal empezamos con la clasificación, es un deporte profesional y olímpico de tipo acíclico, ya que cuenta con acciones discontinuas. Es un juego de demasiada agilidad, fuerza y coordinación. Eh, la creación del baloncesto, pues como ya había dicho, nace con la necesidad de un deporte bajo techo y que sean poco estático, ¿ok? Este deporte lo pueden practicar tanto hombres como mujeres. Tiene diferentes categorías como la pre-mini que va de 9 a 10 años. Después continuamos con la categoría junior que va de los 15 a 16 años. Categoría mayor que va de los 20 años en adelante. Y como tal, el basquetbolista mmm, alcanza su más alta forma deportiva entre los 26 a 30 años. Este es un deporte no tiene un que no tiene discriminación, es un deporte bastante abierto y lo pueden jugar personas de cualquier etnia, de cualquier religión, de cualquier estrato social. Esta disciplina evolucionó rápidamente. Los cambios en las reglas como tal se ha venido generando pues para que cada vez sea más fácil jugar este deporte o pues que no tenga tantas complicaciones como lo era antes. Características morfológicas del baloncesto. Estas características están relacionadas con las condiciones del deporte. Eh, a través de los años el baloncesto ha sido de una talla alta. Eh, en el principio este deporte fue creado como tal o su clasificación para los deportistas era que cada jugador que se presentara al equipo tenía que entrar a un salón y pues si el deportista rozaba la parte superior del marco de la puerta con su cabeza era admitido para la práctica de este deporte. Pues hoy en día en la actualidad como tal no está tan fijo eso a que sea demasiado alto, pues sin importar su estatura, ya que hay jugadores también de baja estatura, pero pues con una gran capacidad física para este deporte, ya independientemente de la posición en la que juegue. Las características técnicas. Estas características técnicas del baloncesto necesita una gran técnica de ofensiva y defensiva. Eh, el dominio del balón, el dominio del basquetbolista, el equilibrio. Eh,
el deportista tiene que tener o ser lo más completo a la hora de distribuir su energía a lo largo de los episodios o a lo largo del partido. Si el deportista logra dominar gran cantidad de elementos técnicos, va a ser más fácil que sus compañeros puedan terminar con la jugada, o pues posteriormente, si es una jugada individual, el jugador va a tener una gran capacidad y un dominio sobre el balón, y pues posteriormente sobre sus compañeros o sobre sus rivales. Aquí como tal está lo de las categorías, la pre-mini de 9 a 12 años, la de los 13 a los 14, como tal esto ya lo había tocado en la diapositiva anterior. Aquí podemos ver como tal las posiciones en las que se juega. Está la de alero, escolta, base, ala pivot y pivot, que como tal pues cada uno cumple con una característica totalmente diferente. El pivot es el encargado de generar los puntos o juega en la posición que esté más cerca al tablero y al aro, pues para poder eh, hacer una cesta de forma efectiva. El pivot sí debe tener una altura bastante considerable, pues para poder estar más cerca del aro, entonces su altura es primordial. Los jugadores tales como base y alero, su estatura no es tan exigente, ya que pues no implica tanto esfuerzo pues a la hora de atacar, pero más que todo a la hora de defender. Los escoltas y el ala pivot son como los centros de la cancha, entonces ellos son los encargados de hacer los pases, los rebotes y pues como tal manejar toda la toda la jugada y pues que se mantenga a flote el equipo. Las características logísticas es el baloncesto requiere unos materiales especiales específicos para su práctica, tales como el uniforme, las camisas, el balón, la cancha como tal. Todo esto va con un entrenamiento y el proceso de competencia. El terreno tiene que ser una cancha de medidas. La cancha tiene unas medidas de 28 metros por largo y 15 metros de ancho. El aro de los 3 puntos, la zona de restricción, la separación de la mitad de la cancha, el campo ofensivo y defensivo. El suelo de esta disciplina puede ser de cemento, goma o maderamen. Los aros de cada cancha debe tener 2 torres con un aro a cada extremo de la cancha. Los tableros son en acrílicos, regulan por lo general. El aro es de una altura de 3,5 metros y una red que cuelga al borde del aro, y debe estar cubierta por colchonetas para impedir lesiones por las acciones del juego, ya que pues el deportista como tal, al realizar saltos, por ejemplo el pivot, tiene que realizar saltos de gran altura para lograr hacer un punto. Entonces pues como tal se tiene que proteger un extremo de la cancha para que como tal no sufra alguna lesión o algo. Acá podemos ver los tamaños de los balones. Como pueden ver, el más pequeño es para la pre-mini, este es para los siguientes, como tal ahorita se me olvidó el nombre. Y pues acá podemos ver que cada tamaño cumple para una categoría específica. Este grande es para la categoría profesionales, pues ya que lo juegan personas con una talla bastante alta. También maneja una categoría femenina, que la categoría femenina se juega con un balón del número 6, que es el que encontramos aquí en este lado. Este es el que se juega para la rama femenina. Y como tal la cancha y las reglas siguen siendo las mismas, entonces como tal no hay un cambio en los tipos de regla para el baloncesto femenino, perdón.
La reglamentación, los partidos deben estar con 3 jueces en la cancha, 3 mesas de control y un encargado del tablero electrónico. El encargado del tablero electrónico tiene que tener bastante agilidad visual y estar siempre pendiente como tal de los puntos y las encestadas acertadas. Ok, aquí como tal podemos ver las medidas de la cancha de baloncesto. Aquí se nos puede ver un poco más específico, como los límites, el radio del punto del centro, el aro la línea de 3, tiene que tener 6 metros el tablero, la altura 3,5 metros del aro, de 26 a 28 metros de largo, 15 de ancho. Como tal, el tablero, aquí lo podemos ver, el peso del balón tiene que ser entre 600 y 800 gramos y la altura es de 3,5 metros, como ya lo había comentado. Aquí también lo podemos observar. Tenemos signos arbitrales tales como carga, fuerza técnica y suspensión. También encontramos los tipos de lanzamiento, que también son bastante importantes, de los cuales existen el tiro libre, el tiro de gancho, el gancho en suspensión y el lanzamiento a la carrera cerca del aro, el palmeo y el lanzamiento de 3 puntos. Como tal, aquí para no extenderme tanto, solamente escogí el lanzamiento en salto. El deportista va con la única intención de anotar en el aro, el cual hace un salto medio para lograr impulsar la pelota hacia el aro con la mayor efectividad posible. Este es el tipo de salto del cual se está tratando. Las modalidades del baloncesto. También tenemos una modalidad que se llama el baloncesto en silla de ruedas, que es como tal para los discapacitados. Aunque se crea que parezca muy diferente esta modalidad al baloncesto tradicional o al que conocemos, es bastante similar, tanto como en cantidad de jugadores, medidas de la cancha. Contamos con unas diferencias, las cuales son: los jugadores solo pueden pasar o botar el balón hasta empujar 2 veces la silla de ruedas. Cada jugador tiene una puntuación entre 1.0 y 4,5, teniendo en cuenta su habilidad, y la escala va de menor a mayor durante el juego. Los puntos de estos 5 deportistas en la cancha no puede sobrepasar de los 14. Las categorías de esta modalidad cuenta con un nivel de discapacidad según el nivel de discapacidad de los jugadores. Existe la BC1, que son los jugadores con parálisis cerebral, que pueden usar manos o pies y pueden tener un ayudante. La BC2 es similar a la BC1, solo que con mayor capacidad funcional. Las BC3 son son los jugadores con parálisis cerebral o discapacidad motriz. En las 4 extremidades, o sea, pues que no tienen tanta movilidad tanto en manos o pies, y estos cuentan con la ayuda de los dispositivos especiales. La BC4, que son deportistas que no tienen parálisis cerebral pero sí discapacidad en sus 4 extremidades, y esta categoría es similar a la BC2. Listo, pues como tal aquí ya damos por terminada las características del deporte. Como tal pasamos a las reglas básicas del baloncesto. A día de hoy existen muchas reglas de baloncesto, pero pues como tal no vamos a extendernos tanto. Las principales según las federaciones internacionales, tales como la FIBA, la NBA y la NCAA, que es de Estados Unidos. Cada equipo tiene 12 miembros, pero como tal pueden jugar solo 5 en la cancha. Las sustituciones durante el partido son ilimitadas, o sea, no hay como tal un límite de cambios. Este juego se divide en 4 periodos de 10 minutos cada uno. En caso de que haya un empate, se tiene que extender el partido 5 minutos más hasta que alguno de los dos equipos hagan una anotación. Luego que el jugador deja de driblar el balón, solo tiene permitido dar 2 pasos con el balón en la mano.
si da más de 2 pasos, ya esto se considera como una falta. Eh, el jugador tiene que driblar el balón, no puede driblar el balón y dejar de dribrarlo y otra vez volver a driblar, no se puede. Una vez que se toma la posesión del balón y se sobrepasa la línea media, no se puede volver hacia el campo de uno mismo. Tiene que, como tal, después de pasar la línea, tener que pasar al campo ofensivo. Los jugadores no deben estar más de 3 segundos dentro de un área restringida. Para el tema de las anotaciones, cada canasta o anotación equivale a 3 puntos cuando se anota fuera de la línea de los 3 puntos. Cada canasta o anotación equivale a 2 puntos cuando se hace dentro de la línea de 3 puntos y equivale a 1 punto cuando se anota un tiro libre o se hace un salto de cesta, el cual esto se equivale a 1 punto. Para el tema de las faltas, se llama falta personal cuando hay contacto ilegal entre dos oponentes o un jugador es expulsado cuando acumula 5 faltas contra sus adversarios. Una vez que un equipo ha cometido un total de 4 faltas, cada falta adicional dará lugar a 2 tiros libres aunque el jugador no estuviera intentando un tiro. ¿Esto qué quiere decir? Que pues si como tal el equipo acumula más de 4 faltas, se empezará por cada falta que vuelva a cometer a darles un tiro libre al oponente, independientemente si el equipo que cometió la falta iba a ser una canasta o no. Entonces eso es un punto que hay que tener muy en cuenta a la hora del baloncesto. Esto sería todo el tema de las reglas básicas. Aquí como tal encontramos las habilidades más importantes en el baloncesto, las cuales encontramos las habilidades de coordinación óculo-manual. Son aquellos donde el sentido de la vista y las manos tienen que ir bastante coordinadas para lograr hacer una cesta o hacer un pase. Qué pena aquí. El jugador de baloncesto empieza a ser más autónomo hasta que es capaz de botar sin mirar el balón. Obvio, esto lleva una gran capacidad física y una gran experiencia para lograr hacer un pase sin tener que mirar el balón, sino solamente mirando a su compañero para lograr hacer un pase efectivo. La coordinación segmentaria es donde se relaciona la vista y la locomoción desde el movimiento que se realiza en un segmento del cuerpo que puede estar relacionado con un objeto, ya sea de oculopédica o óculo manual. Esto como tal a qué se refiere es que tanto la vista como su capacidad física y su experiencia le dan para realizar pases de manera perfecta o disparos al arco. Aquí como tal encontramos el control postural y el equilibrio. 3 requisitos para tener el equilibrio es adoptar una amplia y sólida base de sustentación, mantener el centro de la gravedad y cuidar que la perpendicular del centro de la gravedad caiga bien dentro de dicha base de sustentación. O sea que cuando el jugador vaya a hacer un salto siempre mantenga la fuerza en las piernas, pues para no generarse él mismo una lesión. El equilibrio es el concepto de la clave de la ejecución para cualquier movimiento en el baloncesto. Es un deporte de velocidad, relajación y ejecución. La precisión son primordiales. La postura que adopte el jugador estará orientada a cubrir esos requerimientos. ¿Esto qué quiere decir? Que la posición en la que juegue el jugador tiene que ser como tal algo que aporte demasiado al equipo, ya sea a la pivot, ya sea pivot o alero, como tal cumplen su función y pues están capacitados totalmente para ello. Las habilidades específicas son la locomoción, las cuales son caminar, desplazarse, la estabilidad. Todo esto también genera una manipulación, ya que pues esta es la acción corporal que permite
ampliar la mano de la fuerza muscular y lograr el propósito con la precisión o logro de las distancias. ¿Esto qué quiere decir? Que como tal utilizamos la manipulación para nosotros mismos, para tener un buen desempeño físico durante el partido y tener bastante capacidad física a la hora de estar practicando tal deporte. Aquí ya pasamos a las características del deportista. Como tal, el somatotipo, existen 3 tipos de somatotipo según Rose y su acompañante, las cuales son endomorfo, mesomórfico y ectomórfico. Como tal, aquí decidí buscar qué significaba cada cual, pues para poder saber cuál era como la principal para este deporte. El endomórfico tiene la tendencia al sobrepeso, el ritmo metabólico es muy lento y acumula grasa con facilidad. El mesomorfo es una capacidad física media. Este biotipo resulta más fácil para tener una figura del atletista. Los mesomorfos son propensos a desarrollar con más facilidad masa y tonificación muscular, así como la fuerza. Aquí predomina más que todo la masa muscular. El ectomorfos pues, suelen ser delgados con extremidades largas e igualmente su estructura ósea es más delgada. Suelen por lo general estar por debajo del peso considerado normal y tienen dificultades para ganar su peso, su metabolismo es bastante acelerado y aprovechando muy poco de los alimentos ingeridos. Como tal, para el baloncesto, la el mejor somatotipo para desarrollar este deporte es el mesomorfo. Como tal, aquí podemos ver en el ejemplo, el ectomorfo es como una forma más cuadrada del cuerpo, el mesomorfo va como en forma de triángulo y el ectomorfo pues tiende a ser un poco más redondo. El somatotipo ideal para el baloncesto como tal es el mesomorfo, ya que el jugador con estas características es considerado como ganador debido a su buen condicionamiento físico y su rápida condición para ganar masa muscular. Aquí como tal podemos ver las características de cada uno en la escala. ¿Qué capacidades debe tener este deportista? Debe tener una gran visión periférica, una capacidad de recorrer largos o cortos trayectos con mucha agilidad. También tiene que tener una excelente velocidad tanto en manos como en pies para poder defender muy bien el control del balón y pues debe tener una excelente efectividad a la hora de hacer un disparo. Aquí como tal describí las características de un pivot, son aquellos que tienen una altura, la mejor altura del equipo, son más pesados y fuertes y normalmente un pivot debe potenciar su altura hacia cerca al aro con los jugadores que más canastas cerca del aro pues tienen o más rebotes recogen. Aquí ya pasamos a las características del uniforme. Son bastante normales, son bastante cómodas, ya que se utiliza una camisa sin mangas, que generalmente esto es utilizado para que el jugador tenga un mejor movimiento y pues se sienta más cómodo durante el equipo. Los pantalones cortos, al igual que las camisetas, es de un material sintético, ya que este cuenta con la capacidad de absorber sudor y su comodidad es bastante buena pues a la hora del partido. Los calcetines son cortos y están hechos a base de materiales transpirables, tales como el algodón. Las zapatillas de este deporte son bastante exigentes, tienen que tener una alta comodidad, una flexibilidad y bastante amortiguación. Como tal, este uniforme debe tener una gran capacidad de transpiración para que el jugador no esté tan expuesto al sudor pues de él mismo y tenga una mayor comodidad y frescura durante el encuentro. Aquí como tal ya hice la caracterización de un deportista internacional. Como tal me fijé en Michael Jordan.
Fue un exjugador de baloncesto estadounidense con 1,98 m de altura, jugaba en la posición de escolta. Él sí fue considerado por muchos expertos en el baloncesto como uno de los mejores jugadores de baloncesto. Este se retiró en el 2003 jugando con los Washington Wizards. Y pues también lo había hecho en anteriores ocasiones tras haber pasado 13 temporadas en la Chicago Bulls. Los logros conseguidos, pues fue el jugador más valioso de la NBA durante 5 años seguidos. Fue el equipo de todos los tiempos en el 50 aniversario de la NBA. Su, Tuvo 6 campeonatos en la NBA en 1991, 1992, 93, 1996, 1997 y 1998. Fue nombrado 6 veces MVP de la NBA. Fue el tercer máximo anotador de la historia en el All-Star con 262 puntos. Su camiseta fue el número 23 y fue retirada en el United Center el 1 de noviembre del 94. Michael Jordan como tal registró 28 triples dobles en su carrera. O sea, como tal tenía un nivel de puntería y aciertos al arco bastante altos. Aquí como tal tenemos las estadísticas durante su carrera, donde nos podemos fijar el año, el equipo en los que jugó durante esos años, los juegos, los juegos ganados, los minutos jugados, los puntos, los porcentajes, los tiros de 3 que logró acertar durante tal partido. Como tal se consideró y es considerado uno de los mejores, pues debido a su excelente trayecto y su excelente forma física durante el encuentro. Como tal, él tuvo un promedio de 31.5 puntos, 23,3 tiros por juego. Tuvo un promedio de 1,35 puntos por disparo, pero gracias a la revolución de 3 puntos, estos cambios en la regla y la puntuación del perímetro ahora es más fácil y más eficiente. Esto sería como tal todo el deportista internacional. También hice un deportista nacional, tal como Brian Alexander Angola Rhodes. Es un jugador colombiano, el cual juega en la posición de escolta y alero, ya que cuenta con un somatotipo mesomorfo y con gran capacidad de hacer el pase y rebote y acertar al aro en un tiro de 3 puntos. Como tal, nació en Villanueva Casanare. En la temporada de 2012-13 obtuvo un promedio de 10 puntos, 3 rebotes y 2.0 asistencias en un porcentaje del campo de 500. Como tal pertenece a la plantilla Hapoel Tel Aviv de la Israelí Basketball, la Premier League y la Eurocopa. Como tal, acá podemos ver también sus estadísticas durante partidos, como tal los equipos con los que jugó, los puntos que obtuvo, los tiros de 2 puntos y los tiros de 3 puntos durante cada partido, los rebotes, los dribblings y pues como tal otras estadísticas que hicieron que fuera considerado uno de los mejores durante el baloncesto, durante su estadio en el baloncesto que todavía juega. Como tal tenemos los test generales, tales como el test de Abalakov, que es el test de Abalakov, es un test de salto y de fuerza en las piernas donde se mide qué tan alto puede saltar un jugador y pues en su máxima potencia. Este es un test que pertenece al test de Bosco. Su procedimiento es que el atleta está parado lo más derecho posible, distribuyendo el peso uniformemente sobre los 2 pies. Este despegue debe ser de forma igualitaria en los pies,
ya que no puede dar pasos ni arrastrar. La estatura máxima se puede ver afectada en la flexión de las piernas, ya que estas piernas deben ir flexionadas a 90 grados, y pues el empuje de los brazos o el impulso que tome con los brazos también es fundamental. Este método de cálculo se hace de la forma en que se obtiene el resultado del tiempo de suspensión, o el cual durante el atleta dura y permanece en el aire. Esto se expresa con la fórmula de altura de salto es igual al 4,9 por el 0,5, que es el tiempo al cuadrado. Este test se puede examinar o se puede generar con un dispositivo llamado el cinturón de Abalakov, que este se encuentra unido en el extremo de un medidor de una rueda mecánica. Como tal, es una cinta métrica enrollada para medir directamente el desplazamiento desde el centro de gravedad, y este se usa en la prueba de salto vertical bajo una alfombra. O sea, esto significa que después de haber medido la altura total del jugador, se procede a poner el cinturón de Abalakov, el cual lleva un rollo métrico y va a medir qué tan fuerte es su capacidad en las piernas, pues a la hora de lograr el salto, y ahí se toma la medida como tal. Esto es con el dispositivo, o pues ya al hacerlo de forma manual se puede hacer con la fórmula que les acabo de comentar. De altura es igual al salto del 4,9 por el 0,5%, que es el tiempo, todo esto al cuadrado. Como tal, pasamos con los test específicos. Un test específico en el cual me basé fue en el tiro de 3. ¿Qué significa este tiro de 3 o este test? Significa que el jugador debe estar como tal empleado, o debe estar capacitado para hacer un disparo y acertar de forma efectiva en el aro fuera de la línea de los 3 puntos. Para este test tiene 5 series durante el test. Cada serie se divide en el tiempo. Por ejemplo, la primera serie va de 1 minuto, en el cual tenemos aquí el cuadro comparativo, que lo podemos ver acá, que durante 1 minuto la cantidad de aciertos de triples debe ser de 11 para tener una buena condición física, un excelente. De 2 minutos tiene que hacer 20 triples, 3 minutos 30 triples, y así con los 5 minutos hacer 50 triples. Esto se puede ver también reflejado en la capacidad que tenga, y pues el método y pues la cantidad de tiempo que dure descansando el jugador. Esto es más que todo entre serie y serie tiene un descanso de 2 minutos para poder compensar otra vez la fuerza de los brazos, ya que este tipo de lanzamiento demanda mucha fuerza en los brazos. Aquí como tal es la tabla de los muchachos que presentaron este test. Como tal, aquí pues solamente pudieron participar 5 estudiantes, el cual es Brian Rojas, Andrés Maecha, David Duarte, Santiago y Alejandro Díaz. En este triples en 1 minuto podemos ver que la persona con mayor cantidad de aciertos fue Santiago, con una cantidad de 15 tiros hechos durante 1 minuto. Tuvo 6 aciertos y pues 9 fallos. Esto demuestra que Santiago tiene una excelente capacidad física a la hora de hacer un disparo al arco a mediana distancia. En los triples de 2 minutos, como tal, aquí ya participaron menos estudiantes por cuestión de tiempo. Aquí podemos ver que igualmente Santiago cuenta con la menor cantidad de fallos hechos, y pues todavía cuenta con una excelente condición, a pesar de que bajó su capacidad de puntería. Esto nos muestra que David Duarte tiene una poca
condición física a la hora de realizar el disparo durante los dos sets de tiros. En el primer tiro tuvo una cantidad de 19 tiros hechos con un acierto y pues 18 fallos, con la comparación de 11 tiros. Con la comparación de 11 aciertos que tenía, pues solamente logró hacer uno. Y en el segundo pues no logró hacer ningún acierto, entonces esto demuestra que tiene una poca capacidad de puntería y pues tendría que reforzar un poco más ese tema del baloncesto en tiros de 3. Aquí como tal pues está la especificación, que el atletista con mejor efectividad en puntería es Santiago y el atletista con menor capacidad fue David Duarte. Ok, como tal, ¿esto que nos quiere decir? Que pues no estamos todos tan perfectamente bien, a pesar de que hicieron falta unos compañeros, pero pues con una buena técnica y un buen aprendizaje podemos lograr hacer una mayor cantidad de aciertos durante el minuto y posiblemente lograr pasar el test. Eh, como tal, cada deportista en baloncesto tiene un promedio de, de recorrido durante el partido de 5 a 4 kilómetros, de 4 a 5 kilómetros por partido. Entonces esto también demanda una gran capacidad tanto en piernas como en brazos. Entonces es un deporte bastante, por decirlo así, pesado a la hora de desarrollarlo como tal. Pues no siendo más, doy por finalizada mi caracterización. Espero me hayan entendido. Gracias.